Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos al psicólogo Jorge Schneiderman para hablar hoy de las neurociencias, de sus fundamentos y aportes, esas neurociencias que son ese campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso en todos sus aspectos, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y de la conducta. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. ¿Y qué tema de cuánta actualidad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Sí, es un tema que se las trae, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, de actualidad y que bueno, y que a medida que avanza el tiempo nos sorprende cada día, ¿no? Ese campo al que vos aludiste recién, nos sorprende desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los logros que se están alcanzando en la dilucidación de muchas patologías, ¿no? Claro. Y bueno, creo que estamos en medio de una gran eclosión de la neurociencia. Claro. Jorge, antes de empezar a hablar sobre la Sí. neurociencia, me gustaría, o sea, que nos contaras de qué trata la neurociencia, pero también qué Sí. relación guarda la neurociencia con la psicología, porque creo que Sí. está muy conectada y a partir de esto es que hoy trajiste este tema a Vivencias. Exactamente, convergen un montón de disciplinas en torno a este amplio campo que es el de las neurociencias, ¿no? Ahora bien, principio tienen las cosas, entonces contextualicemos un poco, ¿no? Bueno, mira, si bien frente a la magnificencia del cosmos, el ser humano, Andrea, no es más que una minúscula partícula de polvo que habita en un planeta suspendido en medio del incesante devenir de un universo en permanente expansión. Ese insignificante ser, o sea, nosotros, Sí. posee la capacidad de pensar y diferenciarse justamente de las diferentes formas de vida con las que coexiste gracias a ese órgano que llamamos cerebro, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y como suele decir el doctor Facundo Mann, es un referente de la neurociencia en el Río de la Plata, bueno, el cerebro adquiere aún más singularidad en la medida que debe asumir la complejísima tarea de pensarse a sí mismo, ¿no? No siendo eso un dato menor, me parece, es Claro. sumamente complejo el cerebro. Sí, sí, sí. O sea que si quisiéramos conocer nuestra mente, no podemos dejarla de relacionar con nuestro cerebro de alguna manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Fíjate, ese órgano está situado en la cavidad craneana, ¿no? Y es la usina gestora del sistema nervioso y por lo tanto de todas las funciones que de él dependen. Bueno, siendo a su vez su actual nivel de desarrollo producto de millones de años de evolución, como todos sabemos, ¿no? Mira, eso se desprende del cogito cartesiano, ¿no? Retomando un poco al gran René Descartes. Bueno, es a través del pensamiento que tomamos cada conciencia de nuestro ser y podemos establecer las diferencias existentes entre lo ontológico, o sea, lo relativo al ser, y lo óntico, ¿no? Siguiendo un poco a Heidegger, que es lo referido al ente, ¿no? Y creo que tal como establece el gran maestro del racionalismo, ¿no? El propio René Descartes, que tuvo su fulgor allá en el siglo XVIII, debemos tener mucho cuidado a la hora de diferenciar entre lo que es la res pensante y la res extensa, dándole a partir de ese momento cabida a lo que es el pensamiento, las reflexiones, la idea como ese diferencial que presenta el ser humano. Ahora, el cerebro constituye en sí mismo un universo, Andrea, tan misterioso, complejo y laberíntico como fascinante, ¿no? Porque, como es sabido, se ocupa tanto de las funciones más elementales como puede ser la respiración o el parpadeo, como de la elaboración de estructuras de pensamiento altamente complejas vinculadas al área tanto de la física
como de las matemáticas, ¿no? Por lo tanto, es tan abarcativo, es un universo tan amplio y por momentos insondable, que bueno, no podemos definir claramente lo que es la neurociencia, o sea, de manera puntual, sino que debemos dar cabida a un montón de disciplinas conexas que trascienden más allá del plano de lo estrictamente cerebral y que aportan elementos desde la tecnología, desde la psicología, desde las distintas vertientes, desde las distintas áreas que se ocupan y se preocupan de los temas relativos a la educación, a lo cognitivo, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy están muy adelantadas las neurociencias a tal punto que hay estudios que compartíamos esto un poco nosotros al hablar de este tema el fin de semana, de un artículo que salió en este fin de semana a propósito de este adelanto que están viendo a través de la neurociencia, ver con precisión enfermedades como el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, de lograr a través de estimulaciones eléctricas ver una actividad neuronal normal o por lo menos normalizarla, digo, y qué importante todo esto, ¿no, Jorge? Sí, sumamente importante, Andrea, y tenemos que reparar justamente en lo relevante que fue la década del 90 para poder acceder a este nivel de desarrollo de la neurociencia en torno a las enfermedades neurodegenerativas. Fíjate que los avances experimentados por la neurociencia, básicamente a partir de la década del 90, ha posibilitado el progresivo desmalezamiento de los caminos que conducen a la decodificación de los algoritmos rectores de la dinámica cerebral, ¿no? Permitiendo de esa manera, bueno, establecer criterios diagnósticos y desarrollar recursos terapéuticos tanto farmacológicos como quirúrgicos. Ahora, todo ello, claro está, de la mano, como decíamos, del Big Bang tecnológico que sobre las postrimerías del pasado siglo obviamente creció exponencialmente y bueno, y amplió los horizontes del desarrollo de esta ciencia, ¿no? Y basta recordar, Andrea, que desde los tiempos fundacionales de la medicina, las posibilidades de estudiar la estructura cerebral desde el punto de vista anatómico y fisiológico se reducían al trabajo con piezas anatómicas, ¿no? Y ello acotaba, por supuesto, los recursos diagnósticos y terapéuticos. Ahora, hemos aquí que la irrupción de los ecógrafos, los resonadores magnéticos y los tomógrafos por emisión de positrones, la famosa tecnología PET, tanto en los planos investigativos como en otras áreas, ha dado pie a una verdadera revolución en el plano de la neurocirugía también, antes de adentrarnos un poco en las neurodegenerativas, ¿verdad? Claro, y me parecería bueno hacer énfasis en esto, ¿no? Hasta promediar el siglo XX, los tratamientos quirúrgicos de los trastornos neurofisiológicos no garantizaban en absoluto, ¿no? En absoluto los resultados que hoy se alcanzan, incluso en el tratamiento de trastornos psíquicos, como es el caso de los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Los famosos TOC, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, mediante la inoculación de microchips a través de la implementación de nanotecnología, permite desarrollar avances impresionantes. Y mira, cabal ejemplo es en nuestro país el hospital de Tacuarembó, donde hay un excelente equipo dirigido por el doctor Ciro Ferreira, que desarrolla una gestión digna de encomio, tanto acá en Uruguay como en distintos lugares de América, ¿no? Y por suerte, gracias a todos estos adelantos, nos hallamos muy lejos, afortunadamente, ¿no?, de las anacrónicas aberraciones de regiones cerebrales, como aquellas tristemente famosas lobotomías cuyos resultados solían socavar todo propósito terapéutico. Ahora, las enfermedades
neurodegenerativas, Andrea. Cuando nos referimos a enfermedades neurodegenerativas, yo creo que ahí estriba tu pregunta, ¿verdad? Sí, O sí. sea, se trata de aquellas patologías que se expresan a través de un acelerado proceso de la muerte celular, ¿no? Que provoca, digamos, una pérdida de tejido nervioso. La que se presenta con mayor frecuencia es sin duda la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí, Que dicho sea, hemos hablado en otras columnas de este tipo de patologías sin contigo, duda, sin duda. pero vienen más que al caso dado los avances Por supuesto, que están habiendo para poner también un poco de esperanza en ahí cuanto a está. estas enfermedades, como puede ser el Alzheimer, como puede ser también la epilepsia, la esquizofrenia, distintos tipos de enfermedades que tienen que ver con la actividad neuronal. Exactamente, exactamente, ahí está. Porque justamente el Alzheimer, que dicho sea de paso, como te decía, ese es el más recurrente de los cuadros demenciales, ¿no? También, y creo que, bueno, entre las patologías más frecuentes cobran también especial importancia, Andrea, no nos olvidemos, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? El ELA, ¿verdad? Sí. O la enfermedad de Parkinson, como vos También, mencionabas, sí. ahí está, y la enfermedad de Huntington. O sea, son, en cuanto a sus causas, creo que a la audiencia quizás le interesen un poquito qué se sabe acerca de todo esto. No es bueno generar falsas expectativas, si bien se están logrando a nivel de la tecnología médica la implementación de terapéuticas que han logrado generar un paliativo importante en los efectos de esta patología. Sí. Ahora, y a nivel de a nivel de fármacos también han adelantado mucho. Ahí está, exactamente. En cuanto a sus causas hoy, en nuestros días, la verdad, aún no se sabe a ciencia cierta qué factores determinan la pérdida de neuronas en estas entidades nosológicas, Andrea. Si bien existen, sí, ciertos factores genéticos, epigenéticos, ambientales, que están eventualmente vinculados con alguna de estas patologías. Hoy en día, el principal factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades es la edad. Y vos dirás, ¿cómo la edad? Sí, por supuesto, la gente cada vez vive más y la edad es uno de los factores, el caldo de cultivo por excelencia para este tipo de patología. Y si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población mundial, bueno, debemos aguardar que la prevalencia de estos cuadros se incremente y mucho para el futuro. Tenemos que hacer una brevísima pausa, Jorge. Después de la pausa retomamos y continuamos entonces hablando de las neurociencias, de sus fundamentos, y yo creo que es importantísimo los aportes que están haciendo, por más que, como bien decís, todavía queda mucho por andar, pero creo que es alentador hasta donde ha llegado. Hacemos una brevísima pausa y continuamos con Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hablando de las neurociencias. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos con Jorge hablando de las neurociencias, de sus fundamentos y aportes. Y acá tenemos un mensaje, Jorge, de un oyente que un poco hace la pregunta con la que yo comencé el programa, y la pregunta es la siguiente. Dice, hola, quisiera preguntarle cómo han influido las neurociencias en la práctica de la psicología cotidiana. Fue una de las preguntas con las que arrancamos, pero bueno, nos fuimos derivando, Jorge, Sí. Y bueno, a ver si podemos enfocarnos allí. Por supuesto, no, de todas maneras, seguramente hoy no agotaremos el tema, Andrea, porque creo que hay mucho paño para cortar en estos tópicos, ¿no? Pero bueno, vamos un poco retomando cómo se trata, ¿no?, este tipo de patologías. Mira, en la actualidad no se disponen de tratamientos curativos para estos procesos, por lo que no podemos hablar de cura. Quien de repente propone curas mágicas no existen, obviamente, por lo que los tratamientos hoy por hoy se basan estrictamente
bueno, en lo sintomático, ¿no? O sea, para poder paliar los síntomas o aumentar la actividad de las neuronas que sobreviven. Bueno, por supuesto con el fin de minimizar los efectos clínicos del proceso degenerativo, ¿no? Y aunque las enfermedades degenerativas no se encuadran dentro de lo que es el concepto de daño cerebral adquirido, ¿no? O sea, combinan con ellas su plurisintomatología y su cronicidad, por lo que muchísimos de los síntomas son claramente susceptibles de tratamiento con un abordaje similar al del, digamos, a la de otras patologías, y bueno, requiere básicamente una postura multidisciplinaria, continuando, dándole de repente la estimulación necesaria a los pacientes, no solo tratarla sintomáticamente, sino desde el punto de vista cognitivo, generar a través de determinadas técnicas o tratamientos, bueno, la estimulación necesaria como para que más allá de la pérdida de tejido, más allá de la pérdida neuronal, bueno, que puedan seguir, o sea, que se pueda optimizar la calidad de vida, las estructuras sanas para lograr obviamente una calidad de vida, ¿no? Desde luego que además de las enfermedades degenerativas, hay otro tipo de trastornos por el mal funcionamiento del cerebro que hemos hablado en otras ocasiones, y tales como trastornos de ansiedad, de estrés, de depresión, que tienen que ver con el funcionamiento de esa famosa hormona de la serotonina o la dopamina, que no actúa en esos neurotransmisores y que de alguna manera estos pacientes tienen que ser tratados también farmacológicamente para poder seguir de pronto la terapia, porque solo con la terapia no alcanza, ¿no, Jorge? Obviamente. La psicoterapia es uno de los baluartes en el tratamiento de esas patologías, de ese tipo de trastornos, la depresión fundamentalmente, pero cabe señalar, hay que distinguir obviamente en aquellas depresiones que son estrictamente funcionales y aquellas que están directamente vinculadas con la química cerebral, como vos decís, cierto déficit en cuanto a determinadas sustancias, determinados neurotransmisores. Justamente leía por ahí que personas, por ejemplo, Jorge, con tendencia al sobrepeso y a la obesidad cuentan con menos receptores, por ejemplo, de dopamina en el sistema nervioso, lo que hace que ingieran mayores cantidades de sustancias de algo dulce para satisfacer esa falta de esta hormona, ¿no? Y esto qué importante es darnos cuenta, porque aparte, digo, si tú estás tratando a un paciente, por ejemplo, obeso, y no advertís este problema, digo, solo con la terapia, volviendo un poco, es imposible si no hay ayuda química en ese cerebro, ¿no? Por supuesto, por eso exactamente, Andrea, es un punto neurálgico. Debemos apartarnos de la omnipotencia, tanto desde el lado de la psicología como del lado de la medicina, y entender que hoy innumerables patologías ya son de resorte multi, inter o transdisciplinario. Es inviable determinado tipo de pacientes pretender incurrir en el psicologismo y decir, bueno, con terapia lo vamos a sacar a flote. Del mismo modo, el pretender de repente un cuadro depresivo solamente resolverlo a través de la farmacología, exactamente. Por lo tanto, son anverso y reverso de esa moneda de cambio que nos permite acceder a la cura. Vale decir, un paciente, como vos decís, un paciente que de repente procede a una ingesta abusiva de determinados alimentos y bueno, padece de una obesidad, evidentemente muchas veces hay una depresión enmascarada y a modo compensatorio la persona necesita determinadas sustancias que estimulan aquellos centros del cerebro justamente como una forma de resarcirse de repente de, digamos, de los satisfactores naturales que deberían encontrarse en la vida, ¿no? Y bueno, eso está ligado, esos son mecanismos que están
directamente ligado también a lo que pasa con las distintas adicciones. Claro. Tratamos de tapar con elementos inadecuados determinados vacíos emocionales, existenciales, y por lo tanto la persona que procede a una ingesta abusiva de alcohol, de drogas, o que de repente necesita una hiperestimulación a través del trabajo, a través del juego, bueno, está apelando a los resortes equivocados para poder poner en funcionamiento justamente para poder desarrollar una vida adecuada, equilibrada, ¿no? Estamos en los 2 últimos minutos, Jorge, no sé cómo te gustaría ir cerrando. Yo sé que el tema da para mucho más, pero tenemos que acotarnos por lo menos hoy a finalizarlo por aquí y después veremos como tú quieras, por supuesto. Lo podemos seguir retomando. Bueno, yo quiero hacer el énfasis justamente en que el cerebro es un órgano estrictamente social y es muy importante estimularlo permanentemente, no cuando estamos ya mayores, sino desde siempre tratar de tener una vida de relación activa, participativa, el tratar siempre de incorporar nuevas cosas dentro de nuestras prioridades de aprendizaje y por supuesto la lectura, el juego, todo aquello que implica recrearse, como siempre insistimos en la columna, y bueno, básicamente una vida equilibrada, una buena alimentación, un buen descanso y bueno, someternos a nuevos desafíos. Por supuesto que uno dice leer, aprender. Obviamente yo al final de cada jornada procuro no leer nada que tenga que ver ni con psicología, ni con psicoanálisis en absoluto. Claro. Trato de leer y aprender otras cosas. Yo convoco a los oyentes, a la gente, bueno, a que trate de, conforme pasan los años, ir incorporando nuevas cosas, aprender una nueva lengua, incorporar nuevos conocimientos dentro de distintas áreas, la historia, la geografía, adentrarse en la tecnología, someter al cerebro a esa necesidad de acomodarse y de ir implementando nuevos elementos que se irán acomodando y van ampliando la posibilidad de arribar a determinada edad, bueno, con cierto hándicap, ¿no? ciertos beneficios para poder enfrentar lo que se entiende es el deterioro natural esperable de nuestro organismo, Andrea. Y creo que ese sería el mensaje y sin duda vamos a seguir abundando en este tema porque da para mucho y bueno, no solo lo que ha favorecido a la psicología y a su vez la psicología a la neurociencia en general, sino que también hay otras disciplinas que también han aportado lo suyo y bueno, creo que habría que hacerle un lugarcito muy especial a los aportes de la tecnología médica a la neurociencia en general y a su vez el surgimiento, hablar sobre el surgimiento de nuevas disciplinas como es la neuroeducación, el neuromarketing y bueno, y un montón de elementos que a partir de este gran desarrollo se han dado en estas últimas décadas fundamentalmente. Muy bien, Jorge, un placer como todos los como todos los martes. Nos reencontramos el próximo martes. Cómo no, igualmente para mí. Chao, chao, un abrazo, chao, chao. Los voy a invitar a hacer una breve pausa, van a quedar abiertas nuestras líneas de comunicación. Vivencias.